Bienvenidos a nuestro canal, muchas gracias por el apoyo. Te invito a suscribirte si no lo has hecho todavía, comentar, dar like y compartir este contenido a todas las personas que tú crees que le pueda interesar. Así nos ayudas a crecer y en la medida que podamos crecer podremos seguir haciendo este contenido. En este espacio que le hemos llamado Isegoria Digital, vamos a estar todas las semanas hablando de libros, de autores, de conceptos fundamentales para entender la sociedad desde un punto de vista político, social, económico, entre otros ámbitos. En el día de hoy vamos a hablar de qué es la política, esa palabra que tanto se habla y tanta gente está pendiente. Si un día tu hijo pequeño, tu hermanito o un niño que te encuentres en un parque, en la calle, te pregunta, ¿qué es la política? ¿Qué le dirías? ¿Qué es para ti esa actividad, esa profesión? Para algunos es tal cosa de la que tanto se habla, que tanta presencia tiene en nuestras sociedades. Es una de las grandes preguntas a lo largo de la historia que ha generado probablemente una de la mayor cantidad de reflexiones, de teorías, de textos que más tiempo han ocupado tratando de responder todo tipo de pensadores en los últimos por lo menos 2000 años de historia. ¿Qué es la política? Bueno, la política es muchas cosas y al mismo tiempo es muy específica, tiene ese carácter paradójico que es muy propia. La política en sí misma es muy de tipo paradojal, contradictoria. De tal manera que si bien por un lado casi todo se relaciona con la política, casi todo está permeado por la política al mismo tiempo es un ámbito muy específico. Y ese ámbito muy específico que es la política tiene que ver con el mecanismo de gestión de los intereses comunes que hay en una sociedad. Pero esos intereses comunes surgen, como decía Hannah Arendt, por el hecho de que vivimos juntos, que vivimos en grupos. La primera cosa que se le debería decir a un niño, que los niños, con su claridad, con su sencillez, a veces suelen hacer las mejores preguntas, que uno le diría a un niño o un ciudadano común que se hace ese cuestionamiento, es que la política tiene que ver con que los seres humanos vivimos en grupos, que vivimos juntos, que vivimos juntas, que vivimos entre gente que tiene diferentes visiones, diferentes perspectivas y que estamos obligados a convivir. Entonces la política surge, como decía Ana Arendt, por el hecho de que tenemos que buscar mecanismos mediante los cuales gestionar ese hecho de que vivimos colectivamente. Y ahí surge la política como ese instrumento que nos permite tomar decisiones, que permite que el hecho de que tengamos opiniones diferentes, intereses distintos, a veces que chocan entre sí, podamos al mismo tiempo vivir colectivamente de manera organizada o por lo menos de manera no violenta, de la manera más civilizada posible. El hecho de que los seres humanos seamos gregarios, de que vivamos colectivamente, de que no podamos vivir, incluso desde un punto de vista biológico, los niños cuando nacen necesitan el seno de la madre, necesitan el calor de la madre, estar acompañados por alguna persona de mayor edad que los pueda alimentar, que los pueda conducir para poder sobrevivir, a diferencia de otras especies que pueden, desde que salen, desde que nacen, pueden vivir solos. Entonces, en primer lugar, la política surge porque vivimos en grupo, así de sencillo. Ahora bien, la política, porque ahí empieza entonces la complejidad. Sí, vivimos en grupo, pero como ya decíamos, hay intereses contradictorios, chocamos entre sí. Por lo tanto, la política tiene otro elemento, que es que tiene que dotarse de algunos elementos de legitimidad. La política tiene que tener legitimidad porque para poder gestionar los intereses colectivos de manera socialmente vinculante, de manera obligatoria, es decir, en palabras sencillas, que las decisiones que se tomen en ese ámbito de la política, allí donde se dirige la sociedad, tienen que ser legítimas para que sean aceptadas por el conjunto de la sociedad. Y aquí, por tanto, viene esa otra complejidad que es la construcción de legitimidad en una sociedad, que es un hecho político también, propio de la política. Otro aspecto clave cuando nosotros hablamos de política tiene que ver con el poder, ¿no? La política es gestionar el poder. Y en toda sociedad hay tres poderes fundamentales. Uno es el poder político, y cuando hablamos del poder político, nos referimos ya en este recorrido que estamos haciendo, es el poder que recae en el ámbito político institucional legítimo, donde se toman las decisiones socialmente vinculantes y por lo tanto de obligatorio cumplimiento. Ese es el poder político. Pero luego hay otros dos poderes. Está el poder económico, que tiene que ver con el poder
vinculado a quienes son dueños de los medios de producción, de quienes tienen el dinero, quienes tienen la tierra, quienes tienen los recursos que generan riqueza, que generan economía. Por otro lado está el poder ideológico. El poder ideológico, que es muy importante, tiene que ver con de dónde emanan las principales ideas que circulan en la sociedad, que sirven para generar legitimidad, que sirven para normalizar distintos tipos de acciones, que sirven para organizar ciertos elementos que tienen que ver con ese ámbito, tanto de las decisiones como con el ámbito económico. A través de las ideas dominantes en una sociedad es que se normaliza, se convierte en lo que es así y no se discute ciertas formas de acumulación de riquezas y cierto tipo de distribución de esa riqueza. Entonces, este es el tercer aspecto cuando hablamos de política. Esa política, con todos esos elementos que acabamos de mencionar, a lo largo de la historia, por tanto, ha sido muy reflexionada, muy pensada, muy teorizada. Y hay cuatro grandes conceptos de política en la historia que debemos tener muy presentes a la hora de entender esta cosa de qué es la política. El primero es el concepto de griego de política, el concepto clásico que viene de la polis griega, que tiene que ver con una noción antropológica y organicista de la sociedad. Es un concepto que entiende que la política está vinculada con el conjunto, con el todo de la sociedad. Y por lo tanto, es un concepto que tiende a una politización muy fuerte del ciudadano, como era en la Grecia antigua, donde todos aquellos que eran reconocidos como ciudadanos en la polis formaban parte de manera directa de la toma de decisiones en la asamblea. Luego está el concepto de romano de la res pública, que es una noción más jurídica que toma como legado histórico esta noción griega, pero la va especificando, la va operativizando a través de instrumentos jurídicos. Y ya aquí la política se entiende más desde una configuración jurídica de cómo se construye a partir de ahí el orden en una sociedad. El tercer gran concepto de la historia de la política tiene que ver el de la Edad Media, que es una noción teológica donde la política tiene que ver o se ve desde una perspectiva religiosa. La política es como una suerte de representación de la voluntad de Dios en la tierra. Y donde hay unos autores como San Agustín y otros que han sido muy influyentes con su teoría de la Civita Dei, entre otros textos. Luego, por último, está la noción moderna de la política, que es una concepción instrumental. La política aquí se entiende como un mecanismo mediante el cual los seres humanos y las sociedades tomamos decisiones y conseguimos ciertos fines. Y por otro lado, esta noción de política moderna es individualista, no es colectivista, no es organicista como la antigua, sino que se centra en el individuo, parte del individualismo metodológico. Entiende la sociedad como constituida por hechos y acciones que hacen los individuos específicos. Esta noción de política moderna es la que permea en nuestra sociedad de hoy, es la que marca nuestras constituciones, leyes, la forma en que hacemos política, el carácter representativo que hoy día tiene la política, donde no hacemos política directamente, elegimos unos representantes que van a las instituciones por nosotros a tomar esas decisiones de carácter vinculante y de obligatorio cumplimiento, pero no lo hacemos los ciudadanos directamente. Por lo tanto, para ya concluir, cuando hablamos de qué es la política es y surge por el hecho de vivir juntos. Como diría Hannah Arendt, la traigo a colación de nuevo, por el hecho de que vivimos, del vivir entre, ella decía. Ese hecho de vivir entre surge la política. Se ha pensado mucho en ese sentido y ha tenido esos cuatro grandes conceptos que ella hablaba. De esos cuatro grandes conceptos, el que marca el tiempo en el que estamos viviendo es el de la política moderna, una visión instrumental e individualista de la política, que la hace distinta desde el punto de vista conceptual y en los hechos de la política como se pensó antiguamente y en otras épocas históricas. Y bueno, ¿qué es la política? Todo eso que acabamos de decir.